En aquel tiempo, Marta y María, las dos hermanas de Lázaro, le mandaron decir a Jesús: Señor, el amigo a quien tanto quieres está enfermo. Al oír esto, Jesús dijo: Esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Sin embargo, cuando se enteró de que Lázaro estaba enfermo, se detuvo 2 días más en el lugar en el que se hallaba. Después dijo a sus discípulos: Vayamos otra vez a Judea. Cuando llegó Jesús, Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro. Apenas oyó Marta que Jesús llegaba, salió a su encuentro, pero María se quedó en casa. Le dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano, pero aún ahora estoy segura de que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta respondió: Ya sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y todo aquel que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees tú esto? Ella le contestó: Sí, Señor, creo firmemente que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Jesús se conmovió hasta lo más hondo y preguntó: ¿Dónde lo han puesto? Le contestaron: Ven, Señor, y lo verás. Jesús se puso a llorar y los judíos comentaban: de veras, cuánto lo amaba. Algunos decían: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego de nacimiento hacer que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido todavía, se detuvo ante el sepulcro, que era una cueva sellada con una losa. Entonces dijo Jesús: Quiten la losa. Pero Marta, la hermana del que había muerto, le replicó: Señor, ya huele mal, porque lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo ya sabía que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho a causa de esta muchedumbre que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Luego gritó con voz potente: Lázaro, sal de ahí. Y salió el muerto, atados con vendas las manos y los pies y la cara envuelta en un sudario. Jesús les dijo: Desátenlo para que pueda andar. Muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María, al ver lo que había hecho Jesús, creyeron en él. Les decía al inicio de nuestra celebración, como este quinto domingo viene a darnos las últimas direcciones para concluir nuestro proceso cuaresmal. La cuaresma, ante todo, mis hermanos, tiene como finalidad aumentar nuestra fe. Tiene como idea principal que cuando nosotros lleguemos a la Pascua, nuestra vida cristiana haya crecido, tengamos una fe más profunda en el Señor y con ello toda nuestra vida se desarrolle bajo una perspectiva diferente. Cada uno de los domingos que hemos venido celebrando ha traído para nosotros diferentes instrucciones sobre elementos en los que tendríamos nosotros que poner atención para irlos trabajando semana tras semana, de manera que todo sumado al final podamos haber ascendido en nuestra vida espiritual. Este quinto domingo nos presenta en el Evangelio el último de los signos con los cuales San Juan nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías. El Evangelio de Juan, desde el capítulo 1, prácticamente desde el capítulo 2, porque el capítulo 1 en el Evangelio de Juan es un prólogo. Con él presenta toda su obra y realmente su obra empieza en el capítulo 2. Del capítulo 2 al capítulo 11 se le conoce como el libro de los signos, porque nos va a presentar a lo largo de estos capítulos, nos va a presentar
7 signos importantes. Cada uno de ellos va haciendo énfasis en algún elemento que nos ayuda a reafirmar nuestra fe en Cristo como Dios y Mesías. El primer signo lo encontramos en el capítulo 2. Dice, y con este signo, convertir el agua en vino, con este signo, Él mostró que realmente tenía poder para transformar y para recrear. Un elemento que era agua, ahora se transforma con su palabra, se transforma en el vino. Este último, el último de los signos, el 7º signo, nos presenta nuevamente a Jesús, cuya palabra tiene poder. Lo mismo que hizo en el primer signo, lo repite ahora en el segundo signo, nada más que ahora con características un poco diferentes. Uno de los elementos que hay que ponderar en este último signo es que este fue utilizado, entre otros, por San Cirilo de Jerusalén para las catequesis bautismales. De manera que toda la argumentación que aparece en este capítulo tiene como objetivo presentarnos lo que es la catequesis bautismal. El signo, el último, nos habla de la vida nueva. La vida nueva que los catecúmenos y que, todos nosotros que ya tenemos el bautismo, esperamos vivir. No solamente en el cielo, sino la vida nueva. Y por eso este signo es muy interesante en todos los elementos que nos deja ver. Uno de los elementos que nos deja ver es que Jesús se espera, dice, 2 días más. Y esta espera tiene una importancia grande en el desarrollo, porque esto es lo que va a hacer que el muerto ya esté descompuesto. Dice Marta, cuando le pide que abra la roca, que abra el sepulcro, le dice no, porque ya huele, lleva 4 días allá adentro, más los días de velación y todo, pues ya era un cadáver en descomposición. Esto va a ayudar a entender a los lectores, claro, todos estos son elementos que nosotros muchas veces desconocemos y simplemente nos referimos al hecho, histórico. Ciertamente Jesús resucita a Lázaro, su amigo, pero detrás de esta resurrección, el evangelista ha querido darnos muchas pistas porque tiene mucho más que la resurrección física. Realmente se habla en esta situación de una resucitación, no es la resurrección como nosotros le esperamos y como ocurrirá después en Jesús. Por eso es solamente un signo, pero es un signo de la vida nueva. Como dato importante que también les doy, es que en el Evangelio, nosotros que hoy escuchamos, no le dice, levántate. Muchas veces nosotros, quizás por cuentos que por ahí se van diciendo, siempre escuchamos, y Lázaro se levantó, ¿verdad? Hasta hay por ahí un chiste, ¿no? sobre este tema. Realmente la palabra que utiliza el evangelista no es levantarse. Jesús no le dice que se levante, porque levantarse quiere decir resucitar, en el sentido que entendemos la resurrección final, ¿sí? Le dice, Lázaro, sal fuera. Por eso vuelvo a insistirles, hermanos, es bien importante que nosotros leamos primeramente con detenimiento la Sagrada Escritura, porque eso nos lleva a preguntarnos por qué usa esta palabra y no otra. ¿Por qué no le dice, levántate o resucita? ¿No? Todo tiene en la Escritura un porqué. Recuerden que los evangelistas, para escribir cada uno de los evangelios, fueron inspirados profundamente por el Espíritu Santo. Se llama la inspiración de la Sagrada Escritura. Por eso decimos que la Sagrada Escritura es una obra del Espíritu, no es una obra humana, aunque haya utilizado autores humanos para escribirla. Pero realmente el que la escribe es el Espíritu. Y él, muy minuciosamente, como solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, fue poniendo diferentes elementos que después, con ayuda de lo que se llama la ciencia hermenéutica, nosotros podemos ir decodificando, ¿verdad? Ahora que usamos estos términos modernos, ¿no? Podamos ir nosotros descubriendo el sentido profundo de la Escritura. De manera que entonces lo que nos está diciendo no se trata como signo. Acuérdense que son signos, ¿ok? Esto es bien importante que lo entendamos. Son signos. Este signo es el signo de que la palabra de Dios
tiene poder para recrear. Un muerto en descomposición tiene que recrear todos sus órganos, es decir, está en descomposición, todos sus órganos están ya descompuestos, necesitan regenerarse, rehacerse. En otros de los milagros de resurrección, como es el caso de la hija de Jairo, en esa resurrección ustedes van a tener a un muerto, voy a usar una palabra, ¿verdad? A lo mejor soy raro, pero así es, un muerto fresco, ¿verdad? Está recién muerta la niña, se acaba de morir. ¿Se acuerdan que va en camino Jesús y hasta le van a decir, ya no molestes al maestro porque tu hija ya murió, ¿verdad? Acaba de morir, es decir, es reciente la muerte. De manera que ahí lo único que tiene que hacer, en este sentido, pues es volverle a dar la vida, hacer desaparecer la enfermedad que la causó y volver a hacer que su corazón lata, y ya, se acabó, ¿verdad? O sea, en este sentido, el evangelio que hoy leemos es diferente. Jesús se espera a que el corazón esté podrido. O sea, tiene que darle un nuevo corazón. Tiene que darle un nuevo cerebro. Tiene que hacerlo, rehacerlo. ¿Sí ven esta gran diferencia? Porque es un signo de la vida nueva en el espíritu, no es el signo de la vida eterna. Lázaro es el signo de la nueva vida. Con esto nos dice, la palabra de Dios puede recrear. El Evangelio de Juan es un evangelio verdaderamente interesante y muy hermoso porque está planeado de una forma como solamente el Espíritu lo podía hacer. San Juan, en su prólogo, quiere identificar desde el principio a Jesús con Yahvé. Y por eso, cuando nosotros leemos el Evangelio de San Juan, vamos a encontrar en el primer versículo, dice, en el principio, ¿sí? En arjé. En el principio existía la palabra, y la palabra era Dios, y estaba con Dios. Y nada de lo que vino a la existencia fue creado sino por esa palabra. Esto es exactamente lo que aparece en Génesis 1, en el versículo 3 y siguientes, en donde vamos a encontrarnos con la descripción de la creación del texto sacerdotal. Ahora sí más vale que estén tomando muchos apuntes, porque esta es una clase de mucha teología. Siempre que nos metemos en profundidad con Juan, nos estamos metiendo a lo hondo. Sí, muchos datos, mucha información, que es muy importante para decodificar el mensaje juanino, que es uno de los más interesantes, porque escrito al final del primer siglo, pues contiene muchísima catequesis, en donde los milagros no pretenden mostrar realmente, pues como en otros, la misericordia, por ejemplo en Lucas, en fin, sino aquí tienen una significación muy profunda. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros leemos el texto sacerdotal del capítulo 1 de Génesis, así empieza el texto, en el principio. ¿Sí? En el principio Dios creó el mundo. ¿Y cómo lo crea? ¿Quién es quien crea el mundo? ¿Cuál es el instrumento a través del cual crea según el sacerdotal? La palabra. La palabra de Dios es la que crea el mundo. Y dijo Dios, si nosotros vean su texto, es verdaderamente esta catequesis, a mí me encanta hacerla, siempre es ir en más profundidad, pero es verdaderamente interesante. Dice el verso 3, y dijo Dios que haya luz, y hubo luz. Si nosotros regresamos al contexto de Juan, en este propósito que tiene el evangelista de que tú como lector de su obra puedas identificar a Jesús como esa palabra que crea, como esa palabra poderosa, esa palabra que una vez que es emitida, lo que dice se realiza. Que haya luz y hubo luz. Bueno,
esa palabra que existía en el principio, ¿sí? Si vamos ahora a Juan, capítulo 1, sus primeros versículos. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Y Él estaba en el principio con Dios, por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. Si se fijan, hay una conexión directísima entre Jesucristo, que es de la palabra que nos va a hablar a lo largo de toda su obra. San Juan, a lo largo de toda su obra, nos va a ir llevando a esta palabra que existía en el principio, que es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y a través de la cual Dios hace y, en este caso, rehace todo. ¿Sí? Mientras que en el primer signo, Jesús muestra que puede hacer lo que Dios hizo en el principio, o sea que tiene poder sobre la materia. Dios tiene poder sobre la materia. Y la materia, que es agua, se transforma en otra materia, que es vino, completamente diferente. Él tiene poder sobre la materia. Pero esto, bueno, pues muchos brujos y hechiceros podrían probar, como si nosotros vemos en el caso de Moisés, cuando se presenta ante el faraón, que hace que la vara de Aarón se convierta en serpiente, pero sus magos también hacen lo mismo. Tener poder sobre las cosas parece no ser lo más importante. El demonio puede también tener poder sobre la materia. De manera que entonces empieza mostrando primero que Jesucristo, la palabra de Dios, después de todo su prólogo, después de que te he dicho, atención, estoy hablando, tienes que ir y leer primero, cuando vas a leer Juan, tienes que ver primero la versión sacerdotal del Génesis. Y a identificar que estamos hablando de Yahvé. Estamos hablando de este Yahvé que después se va a revelar ahora en el Nuevo Testamento como Trinidad. Bueno, pues la segunda persona de la Trinidad es el mismo del que te voy a hablar, de esa palabra que tiene poder. Y su primer signo es para mostrarte que tiene poder sobre las cosas físicas, que no tiene ningún problema en transformar el agua en vino. Su último signo, que ese es el mero bueno, su último signo tiene poder para transformar tu vida. No solamente las cosas físicas, sino tiene poder para transformar tu vida. Lázaro es el signo de esta nueva vida, de esta recreación. Con ello termina sus signos. A partir del capítulo 12 se inicia la última semana. San Juan, en el centro de toda su obra, una vez que te ha presentado, porque lo primero que quiere que sepas y que creas es que de lo que te va a hablar, porque a él lo que le interesa nada más es del capítulo 12 al 20, nada más. Imagínense, le dedica 8 capítulos, nada más al tema de la crucifixión. O sea, su última semana, es la última semana de la recapitulación en Cristo. Hasta el capítulo 11, lo que pretende es que tú creas. Y por eso vamos a encontrar muchos elementos importantísimos en este texto. Quiero que vayamos nuevamente al capítulo 11 que estamos leyendo. Después del diálogo inicial con Marta, Jesús termina diciendo lo siguiente, versículo 25. Jesús se presenta ahora al final de este capítulo, o al final de esta obra, de esta parte de la obra de San Juan, diciendo lo siguiente. Es una presentación ya oficial. Yo soy la resurrección y la vida. Lo primero que notamos aquí es el yo soy, que identifica a Cristo con Yahvé, ¿verdad? Él es Dios. O sea, la primera indicación que tenemos en esta presentación que va a ser, que es la parte culminante, todo lo demás es
son los preparativos, que estaba fuera, que le mandan decir, el que está enfermo, en fin, todo un montón de elementos de los cuales ahorita no me voy a entretener, sino solamente en la indicación que ya les dije de por qué Jesús espera 2 días más para dar la oportunidad a que el muerto ya no sea como la hija de Jairo, sino un muerto diferente para mostrar un signo diferente. Entonces, aquí es en donde empieza ya el desarrollo de la obra, ¿sí? Primero, la identificación, yo soy. Y este yo soy se presenta como la resurrección y la vida. Es decir, Él es el que tiene el poder de dar la vida. El que crea en mí, segundo elemento, la fe. O sea, para que tú puedas tener esta vida, necesitas tener fe. El que crea en mí, o sea, tienes que creer en Él. Aunque muera, vivirá. Todo el que todavía esté vivo y cree en mí, no morirá jamás. ¿Okay? Aquí está todo el enunciado de la vida y de la muerte, ¿sí? O sea, tenemos vida en la vida en nuestra vida humana, y vida eterna, ¿ok? Es la doble presentación. Esta es la oferta de Dios para el hombre. Esta es la buena noticia del Evangelio. Jesús ha venido para que tengas vida ahorita y en la eternidad. ¿Sí? Esa es la oferta. ¿Sí? Eso es lo maravilloso. Y para que tú puedas recibir esta oferta, dice lo siguiente al mero final. ¿Crees tú esto? ¿Sí? ¿Crees tú esto? Los lectores, es decir, nosotros que estamos leyendo a la obra de Juan, nosotros que, bueno, cuando ya llegamos al capítulo 11, supondría nuestro autor que ya leíste los capítulos precedentes. Y como ya leíste los capítulos precedentes, entonces ahora te pregunta, ¿crees tú esto? ¿Sí? No solamente si es la resurrección y la vida, ¿crees en mí? ¿Crees en la palabra? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Crees tú en la palabra? ¿Crees en Jesús? ¿Y qué es lo que tú crees de Jesús? Porque esto, sobre todo en la primera generación de cristianos, era muy importante. Y vean cómo finaliza esta parte de la catequesis. Versículo 27. Y ella dijo, fíjense la respuesta, es una respuesta catequética, ¿ok? Ella le dijo, sí, Señor, yo creo, fíjense, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Plena identificación de Cristo con Yahvé. ¿Sí? Recuerden que este es uno de los hilos conductores más importantes del Evangelio de San Juan. Identificar a Jesús con Yahvé. Por eso continuamente, sobre todo en el Evangelio de Juan, vamos a encontrar que Jesús dice frecuentemente, yo soy. Yo soy. Y esta es la causa de la condenación. Lo van a condenar porque siempre dice, yo soy. Porque siempre se identifica con Yahvé. Así le dirán a Pilato, este que no es nadie, se ha hecho hijo de Dios. Esta es la causa de la condenación, porque Él es realmente el Hijo de Dios. Por eso esta respuesta de Marta es una respuesta catequética. Es la respuesta que está esperando que tú puedas dar. O sea, que tú realmente puedas decirle, ¿crees tú esto? Y que tú puedas decir como Marta, toda la catequesis. Sí, yo creo que tú eres el Mesías, es decir, el enviado, el Salvador, el Hijo de Dios vivo. Es completo. Nosotros, en nuestro asentimiento de fe, que nosotros proclamamos todos los domingos, cada vez que rezamos el credo, decimos, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos. ¿Sí? Lo que acabamos de decir ahorita, presente en la creación, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, ¿sí?, para redimirnos. Es Hijo de Dios, Mesías. Ese es el asentimiento de fe que da el cristiano. El cristiano reconoce en Jesucristo al Hijo de Dios y al Mesías. Las dos cosas, no solamente al Hijo de Dios, sino también al Salvador. No solamente al Salvador, sino al Hijo de Dios. Las dos cosas están presentes en el credo que repetimos todos los domingos. Y esto es lo que dice Marta. Y eso es lo que Juan espera que tú digas. Es lo que la iglesia espera, que a la quinta semana de Cuaresma, tú estés ya convencido, después de todo este trabajo que has hecho de oración, todo este trabajo que has hecho de escrutar la palabra de Dios, ya al quinto domingo tú digas esta respuesta: sí, Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Este asentimiento es lo que produce en nosotros la nueva vida, la cual tiene como vehículo de transformación la palabra. Y por eso, si vamos un poquito más adelante, vamos ahora al momento de la resurrección de Lázaro. Nuevamente, en el versículo 40, reforzar el tema de la fe, porque ordinariamente es una fe vacilante. Es una fe que sí cree, pero no cree. Sí cree en las cosas fáciles, pero en las cosas difíciles, pues como que hay ciertas dudas. Marta vuelve a dudar. Y entonces en el versículo 40 dice: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Y la catequesis de Lázaro en la resurrección, en estos últimos versículos, termina de la siguiente manera. Quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de esta gente que esté aquí, para que crean que tú me has enviado. Padre, consubstancial, el Padre y el Hijo son de la misma naturaleza. Padre, sí, sé que siempre me escuchas, pero lo digo para que esta gente, es decir, ustedes que están ahorita aquí, crean. Para que ustedes crean. Y va a ser el último signo maravilloso, ¿ok? Su último signo que lo va a consolidar realmente como Hijo de Dios. No nos va a quedar ninguna duda de lo que va a hacer enseguida. Que aunque el signo es una resurrección física, el signo no representa la resurrección física, sino representa la vida nueva en el Espíritu. Porque si no, pues solamente estaríamos hablando, pues qué bueno, pues cuando nos muramos. No. Tiene que quedar claro que la vida que Él te va a dar es para tu vida terrena. Es para realizarte en este mundo, no cuando te mueras. Si no, estaría esto bien terrible, hermanos, imagínense. No tener, pues, nada, no nos dejó nada. Bueno, ahí cuando se mueran, entonces hablamos. Oye, mientras échenle ganas a ver cómo les va. Pues no. ¿Ok? Entonces el signo no es simplemente de nuestra resurrección eterna, porque así no va a ser nuestra resurrección eterna. Nuestra resurrección eterna la va a tratar a partir del capítulo 12. Ahí es en donde entra, ahora sí. ¿Ya viste todos estos signos? ¿Ya crees que Él es el Hijo de Dios? ¿Sí? ¿Crees que tiene poder? ¿Sí? ¿Crees que tiene poder sobre la materia? ¿Sí? ¿Crees que te puede dar vida? ¿Sí? Bueno, ahora te voy a platicar cómo va a ser tu vida después y por qué Él es el Hijo de Dios con poder resucitado. Pero eso lo va a tratar en sus siguientes capítulos. Hasta aquí lo importante es que tú creas en Él. Y el último signo, después de decir esto, gritó: Lázaro, sal de ahí. No es signo de resurrección. ¿Ok? Y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en un lienzo. Y Jesús dijo: desátenlo y déjenlo ir. Aquí habría toda otra catequesis en la cual ya no me voy a meter porque no acabaríamos. Sería todo un exégesis de este capítulo y pues nos llevaría mucho tiempo el poderlo determinar. Solamente hasta aquí para decir: Jesús es
realmente el Hijo de Dios, el Mesías. ¿Crees tú esto? Quinto domingo, ¿crees tú esto? ¿Realmente crees esto? ¿Crees que Jesús tiene palabras de vida eterna? ¿Crees que Él puede darte una nueva vida? ¿Puede recrear tu matrimonio? Tu matrimonio que se está pudriendo, a lo mejor, que lo puede rehacer. Que tu vida moral que se está pudriendo, lo puede rehacer. Que tu relación con tus padres o tus hermanos que se está pudriendo, la puede rehacer. ¿Crees tú esto? ¿Crees que Jesús, vean qué importante esto, hermanos? ¿Crees que Jesús puede hacer estas cosas? Lázaro es el signo de que lo puede hacer, de que puede reconstruir cualquier situación, por más, permítame la palabra, suena fea, pero ese es el signo. Un muerto podrido es rehecho. Por eso uso la palabra podrir. Un matrimonio podrido, una relación podrida, una vida podrida. ¿Tú crees esto? Aquí está el tema, en creer esto. La mayoría de nuestros cristianos no lo cree. Y por eso se desespera, y por eso llora, y por eso se entristece, porque no sabe que tiene un Dios, que es Jesús, que es el que creó todo lo que existe. ¿Sí? La catequesis juanina no cree esto. Por eso la pregunta de Jesús es bien importante. ¿Crees tú esto? ¿Crees que yo puedo sacar a un muerto que se está pudriendo? Y vean que Marta, que se lo acaba de decir, y Marta acaba de hacer una confesión tremenda en el versículo 26. Yo creo, le dice, que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Pero a la hora que le dice que quite la piedra, ya huele. A ver, entonces, ¿no crees que yo puedo rehacer la vida de Lázaro? Y esto es, yo me encuentro muchas veces, sobre todo, voy a hablar de un tema pues que trato con mucha frecuencia en mi ministerio, que es el tema de los matrimonios. Y cuando yo platico con ellos, no creen esto. No creen en que Dios sí tiene poder para rehacer tu matrimonio, que ya se pudrió, lo dejaste podrir, ¿verdad? Y Él tiene el poder para hacerlo nuevo, para rehacerlo. En Lázaro le tuvo que hacer otro corazón y le tuvo que hacer otro cerebro y otro de todo porque ya todo estaba podrido. Por eso la importancia del signo, por eso el esperarse tiempo para que el signo fuera completamente evidente. Lo que voy a hacer es una nueva creación, te voy a recrear. Y esto nos habla del poder que tiene Dios para recrear nuestra vida, hermanos. Esas vidas tristes, esas vidas amargadas, esas vidas que uno dice, chihuahua, pues no vale ni siquiera la pena la existencia. Bueno, pues sábetelo, que Él tiene poder. Él tiene poder para cambiar tu vida. ¿Y dónde se encuentra ese poder? En este libro. La palabra de Dios es la que transforma nuestra existencia. Es la que cambia nuestra vida. Por eso la insistencia que siempre tengo con ustedes, hermanos, su palabra. La palabra que puede transformar tu vida. La palabra que saca en la catequesis bautismal. La catequesis bautismal es la palabra que nos transporta de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. ¿Okay? La palabra. Esta palabra puede cambiar completamente tu vida. No me entretengo más sobre estos temas y quisiera solamente mostrarles el efecto de la fe en la palabra. Uno de los efectos más importantes y creo más necesarias de nuestra vida es que cuando tú le crees a Jesús, cuando tú crees que su palabra es verdad, cuando tú crees en lo que Él te dice,
entonces va a desaparecer la angustia. La angustia es la situación más terrible por la que puede pasar un hombre. Podemos pasar todo más o menos, pero la angustia no. La angustia nos destroza, la angustia nos desbarata. La angustia destruye los matrimonios, destruye nuestra sociedad. Y les pongo el ejemplo de la angustia cuando no hay dinero. Se pierde el trabajo, se aprieta la situación económica y automáticamente entramos en angustia o se va empezando a generar un proceso de angustia en nosotros. La palabra de Dios dice en el capítulo 6 de Mateo, a partir del versículo 25, que no te preocupes. Y utiliza la palabra no se angustien por nada. ¿Sí? No se angustien por nada. ¿Por qué? Pues porque, créemelo. Por eso, ¿tú crees esto? Créanmelo. Tienen un Padre en el cielo que los valora más que a las aves, que los valora más que a las flores. Y si las aves comen y las flores se visten, pues ¿a poco no se va a cuidar de ti? El problema es, ¿crees tú esto? Por eso toda nuestra Cuaresma tiene como objetivo que tú en la Pascua creas en Jesús y creas en su palabra, porque eso es lo que después tiene consecuencias directas en tu vida humana. Por eso es que no nada más es para la vida eterna. Una persona que sabe que tiene un Dios que es papá, y ya le dijo Jesús que no te preocupes, porque este Padre se preocupa de ti, solamente pídele el pan nuestro de cada día, que es lo que repetimos todos los días en la oración que Él nos enseñó. Padre, pues dame el pan que necesito para comer hoy. No dice que va a venir con mantequilla, ¿no? Ni acompañado de un cabrito y de otras cosas, no. Pedimos el pan, ¿sí? Al menos eso no va a fallar. Siempre tendremos un pan para comer, porque es promesa del Señor. ¿Y entonces por qué me voy a angustiar? Me angustio porque quiero que el pan venga junto con un Mercedes-Benz. Entonces, pues ese está más difícil. Ya son otros temas, ¿verdad? De los cuales también podríamos hablar y decirles que también Dios cumple caprichos, ¿verdad? Pero no nos metamos en este tema. Porque lo importante ahorita es llegar a la Pascua con una conciencia clara que esta palabra es cierta. Desde la primera hoja hasta la última. Es verdad porque es palabra de Jesús. Es la palabra que recrea tu vida, recrea tu matrimonio, recrea absolutamente todo. Tiene la capacidad de recrearte. Y en esta recreación, uno de los elementos donde empiezas tú a descubrir, porque a lo mejor dices, oye, mi matrimonio no está podrido. Ay, oye, qué bueno. Oye, mi vida no está podrida. Excelente, qué bueno. Oye, yo no encuentro nada podrido en mi vida, qué bueno. Pero tiene la capacidad. ¿Y entonces para qué me sirve? Pues para que tengas paz. Para que tengas paz toda tu vida. Si tú realmente le crees a Jesús, siempre tendrás paz en tu corazón. Si tú le crees a Jesús en esta palabra, como dice el Salmo 119, en el verso 105, esta palabra te guiará en medio de la oscuridad de nuestro mundo. Porque dice el Salmo, tu palabra, this one, esta mera, esta palabra será para ti luz y lámpara para tu camino. Estoy perdido, Señor. Pues consúltame, compadre. Consúltame. Empezamos a leer y nuestro corazón empieza a latir suavemente. Viene Dios, nos consuela, nos anima, nos ilumina. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Pues consúltame. Consúltame. Y mi palabra no falla, tiene poder. Es la misma que creó los cielos y la tierra. Es el mismo que resucitó a un hombre podrido.
Tengo poder para hacer las cosas nuevas. Tengo poder para hacerte nuevo. Por eso, en el texto que hoy escuchamos de Romanos, que fue la segunda lectura, Romanos 5 al 11, vemos que esta palabra desarrolla en nosotros la vida en el Espíritu. Y esta vida en el Espíritu es la que nos va a conducir a lo largo de todo nuestro camino hasta que lleguemos al cielo con paz, escúchame bien, con paz y serenidad. Por eso el Evangelio es buena noticia. No ser cristiano es una tontería. No ser un buen cristiano es una tontería. Porque no tienes paz, no tienes alegría, el Espíritu no te guía. Si tú no tienes la palabra a la mano, entonces fácilmente en la oscuridad del mundo te vas a perder. Pero nos dice el Salmo, ¿tú qué crees, verdad? Para el que no cree, pues ¿qué? Pero si tú crees, por eso la pregunta de hoy es, ¿y tú crees esto? ¿Tú crees que Jesús es la palabra de Dios? ¿Tú crees que es ese que estaba cuando se creó el mundo? ¿Sí crees que es Él? Bueno, sereno moreno, tranquilos, dirían los italianos, ci penso io, ¿verdad? Yo me cargo, tú tranquilo. Dicen que el momento más angustioso de la vida es la muerte, porque no sabes qué hay detrás. Pero el que sí sabe, el que sí cree, yo no tengo miedo de salir por esa puerta, sé lo que voy a encontrar. Ni por esta, ni por aquello, o sea, no tengo miedo de salir. No tengo miedo de cruzar aquí. ¿Por qué? Porque sé lo que está detrás de esa puerta. Pero si yo nunca hubiera venido, imagínense la puerta de la sacristía. Se ve negra, ¿no? Dice, ay, híjole, ¿qué habrá detrás de esa cosa, verdad? Pues no sé, ¿qué habrá? A lo mejor hay cocodrilos o hay leones o no sé qué cosas puede haber ahí. Peor, está el padre Ernesto. No, qué horror. Ni se les ocurra cruzarla, ¿verdad? Pero si ya sabes lo que hay, ¿cuál es el problema? Capítulo 14 de San Juan, primeros 3 versículos. Vean qué interesante, les digo que empieza siempre cuando está haciendo promesas importantes. Dice Jesús, el versículo 1, no se angustien ustedes. Tú que te vas a morir, no te angusties. Te voy a decir que hay del otro lado. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares. Detrás de la muerte está la casa del Padre. Y ahí hay muchos lugares para vivir. Si no fuera así, yo no se los hubiera dicho, pues voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar donde yo voy a estar. ¡Qué alivio! Ya sé qué hay detrás. ¿Me voy a preocupar porque me voy a morir? No. ¿Cuándo me voy a morir? ¿Quién sabe? Pero cuando me muera, con ganas. Ya sé lo que hay detrás. Cuando esté en el momento de la agonía, cuando esté ya a punto de expirar, estaré con una paz y una serenidad, esperando solamente que se abra la puerta para ver la casa del Padre. Eso es lo que voy a estar esperando, fíjense. ¿Por qué me voy a angustiar? ¿Por qué voy a tener temor en los momentos más difíciles de mi vida? Si sé lo que me espera al final de todo. No se angustien. No se angustien por nada, dice en el capítulo 6. No se angustien por nada. Una persona que verdaderamente cree en Cristo, no se angustia. Y si no te angustias, ¿cómo va a ser tu vida? No, hombre, hermano, sereno. Podrás pasar todas las situaciones difíciles, enfermedades tuyas, de otros. Podrás tener problemas con el esposo, con la esposa, con los hijos. Podrás pasar todas las vicisitudes que le son propias a nuestra naturaleza. Pero las vas a vivir con paz, las vas a vivir con serenidad.
y sobre todo las vas a vivir guiado por esta palabra que se transforma en luz y lámpara para tu camino. Esto es lo más importante de la catequesis en el Evangelio. Esta es la buena noticia. Por eso la gente quería hacerse cristiana, porque quería tener esto en su vida, quería tener esta paz, quería tener esta seguridad, quería tener un camino que le permitiera avanzar en todas las dificultades de esta vida y que pudiera ser realmente feliz, que es el anhelo de todos nuestros corazones. No nada más cuando te mueras, pues ya en el cielo ya estarás inmensamente feliz, pero ¿y mientras? ¿Cómo hago mi vida? Por eso ninguna religión pudo combatir al cristianismo, ninguna, porque nos los llevamos de calle. La oferta del Hijo de Dios es única, es fantástica. ¿Pero qué tengo que hacer? Pues otra vez le pregunta Jesús a Marta, ¿crees tú esto? ¿Crees tú esto? Pues hermanos, esta es la pregunta de la semana. ¿Crees tú esto? Nos queda una semana más para ver realmente en qué creemos. Realmente a lo largo de estas 4 semanas que llevamos, tu fe en la palabra, tu fe en Jesucristo, es ya tan grande como la de Marta para poder decir, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, y yo creo que tu palabra puede regenerar mi vida y darme la vida en el Espíritu. Yo creo eso. Hermano, vas muy bien. En esta semana, reafirmar y mantener nuestro camino en el proceso de oración y de lectura para que esto que estamos desarrollando, que es la fe, pueda llegar a la Pascua con una fe dimensionada de una manera diferente. La idea es que en la Pascua tú puedas gozarte con el pueblo de Dios, reconociendo que verdaderamente está vivo y que el que está vivo es el Hijo de Dios que tiene poder para transformar nuestras vidas. Vamos a trabajar durante esta semana nuevamente sobre el tema de la oración y de la palabra. Lean sobre todo los textos que tienen que ver con las promesas del Señor y créanselas. Si estás pasando por un momento de dificultad en tu vida, cree realmente que Dios lo puede hacer un milagro. Tiene poder su palabra para transformar tu matrimonio, tu relación familiar, tu relación laboral, tu relación social. Puede transformarlo todo. Crean esto, hermanos. Repasen este texto del Evangelio de San Juan en el capítulo 11 para que lleguen al convencimiento de que Dios puede transformar nuestra vida. Alabado sea Jesucristo.